las tecnologías también han permitido poder hacer este trabajo, con lo cual no es lo mismo, porque en la intervención clínica, ¿no? En la intervención en la intervención social es muy importante el contacto humano, pero bueno, de alguna forma se ha podido hacer. Con respecto a medidas de tipo económico, bueno, como saben, ya se firmó una primera orden desde esta consejería con la que pudimos garantizar el almuerzo a los menores que están en el sistema escolar y que están acogidos a la cuota cero de comedor. En el caso de todas las escuelas, creo que fueron cerca de 13.000 menores, de los cuales 366 son de nuestra consejería, porque ahí, como saben, tenemos 13 escuelas de gestión en esta dirección general y, bueno, también se incluyeron estos menores de las escuelas infantiles. Y ahora, en este momento, estamos trabajando para hacer bueno, creo que ya se ha hecho una segunda cesta de la compra, que en esta ocasión ha tenido un formato distinto. Hay unas tarjetas con un valor de 120 euros que las familias pueden utilizar en los supermercados que ya conocen y pueden hacer una o varias compras por ese importe. Otra de las situaciones también que nos parecía importante y que además nunca o pocas veces, ¿no?, se ha soliviantado el pesar de ese tipo de familias, eran las familias acogedoras extensas. Una familia extensa es mi padre, mi madre, mi abuelo, mi tía, esa es la familia extensa. Y en muchas ocasiones el sistema de protección contempla que cuando hay una medida de amparo sobre uno menor, pero que tiene una red de familia extensa, utilizamos, es feo, pero realmente utilizamos la red familiar para que el menor no tenga que salir de su contexto. Con lo cual, tenemos un volumen muy importante, cerca de 800 familias en Canarias, que son familias acogedoras de familiares directos, ya sean sobrinos, ya sean nietos, tengan algún tipo de vínculo consanguíneo, ¿no? Y entonces, bueno, la mayor parte de este cuidado recae en abuelas. Las abuelas que normalmente viven de una pensión o una pensión no contributiva, con lo cual creímos importante también destinar una partida importante de dinero para facilitar una nómina extra de acogimiento familiar. ¿Qué es una nómina extra? Normalmente el acogimiento, la medida de amparo, lleva también una medida económica de apoyo a esa familia. No quiere decir que les pagamos por el trabajo que nos hacen, sino que lo pagamos en concepto de manutención. Entonces, está estipulado por la renta familiar, por el número de personas que viven en la unidad familiar. Hay una cantidad que se asigna por cada menor para esta familia que es acogedora extensa. Entonces, ese cómputo de esa nómina que se hace mensualmente para todas las familias acogedoras extensas que lo han solicitado, lo que hemos hecho es, en esta ocasión, hacer una nómina extra, con una paga extra, porque al final nuestros menores que están en el sistema de protección acogidos por sus familias tampoco están acudiendo a los comedores escolares. Con lo cual, esa fue otra medida económica que pusimos en marcha y que ahí está. Por otro lado, habilitamos también una línea de ayuda a todas las entidades colaboradoras que en estos momentos siguen prestando servicio a la Dirección General, y eso es prácticamente la totalidad, porque todas las entidades han podido continuar con su trabajo adaptándolo al teletrabajo. ¿Cuáles son los retos ahora que tenemos entre manos? Pues en este momento nos preocupa mucho la apertura de estas escuelas infantiles. Nos preocupa porque las recomendaciones médicas son que no abramos, que tengamos paciencia y que no es el momento para abrir, ¿no? Por otro lado, nuestras escuelas infantiles sí que cumplen con toda una serie de requisitos y además creo que podemos cumplir fácilmente todos estos requisitos que nos va a pedir Sanidad y que nos va a pedir también Educación, pero nos encontramos con la disyuntiva, ¿no?, de que por un lado necesitamos tener esos recursos abiertos porque hay muchas mujeres, hay muchas familias que necesitan conciliar, y por otro lado tenemos un peligro latente que al final no deja de ser un problema de salud pública, ¿no? Y en este momento, bueno, estamos viendo las opciones que tenemos, creemos que lo podemos asumir,
pero bueno, seguimos todavía trabajando en ello porque, de hecho, a nivel estatal tampoco hay un consenso en el resto de comunidades autónomas con respecto a abrir y, sobre todo, empezar a abrir en la etapa 03, que es la parte que desde esta consejería tenemos, como les comentaba, 13 escuelas infantiles. Lo seguimos madurando, pero creo que tenemos que ser también responsables en cuanto a la salud del personal que trabaja en las escuelas y el personal de los menores que asisten a estas escuelas y sus familias, pero también con la opción, buscando la posibilidad de que seguramente la mayor parte de personas que pueden necesitar este servicio son mujeres, y tenemos que buscar esa posibilidad de conciliar. Entonces, bueno, tenemos todavía 9 días por delante, lo estamos trabajando, estamos también elaborando protocolos que nos sirvan para determinar las funciones de trabajo y cómo desarrollar el día a día dentro del contexto de la escuela infantil. Y no sé cuánto tiempo llevo, Paco, pero igual, no sé si me estoy pasando, si voy... No, vas bien, Irache, tenemos tiempo. Además, como tú estás un poco apurada, sigue tú. Vale, bueno, pues por otro lado, ¿qué más les puedo contar? Recuerden que justo cuando se decreta el estado de alarma llevábamos 2 semanas en las que no recibíamos ninguna patera, ningún cayuco. Bueno, eso de una forma u de otra nos hizo no bajar la guardia, porque en esta casa no se puede nunca bajar la guardia, pero sí relajarnos un poco. El caso es que a los pocos días de empezar con el decreto de alarma tuvimos un problema, porque los dispositivos de emergencia que tenemos abierto como gobierno empezaban a tener una cierta sobreocupación y, bueno, tuvimos que poner un quinto dispositivo de emergencia, un cuarto y un quinto dispositivo, que en este caso fue el dispositivo de Telde y el dispositivo de Moya, que ahí tuvimos una muy buena coordinación con el Ayuntamiento de Moya. Y, bueno, una vez salieron los adultos, pudimos generar un DAMENAC, que es un dispositivo de emergencia de atención a menores extranjeros. Y hasta la fecha hemos ido recibiendo algún cayuco y alguna patera periódicamente. Eso ha sido de cerca de 35 menores, de los que algunos de ellos, por ser muy, 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 muy pequeños, como es el caso de la famosa niña Mase, que incluso salió en prensa, hemos podido dictar la medida de protección, acogimiento familiar, de tal forma que estos menores, que son muy pequeños, están en familia de acogida, y el resto de menores que se mantienen entre la horquilla 16, 18 y más, porque tenemos cerca de 100 pibes en los dispositivos de gobierno que no está la prueba ósea todavía, pero no son menores evidentes y presumiblemente pudieran ser mayores. Entonces, bueno, ahí estamos. Y ahora, justo hace unos minutos antes de empezar esta sesión, hemos sabido que llegaba otra patera a Arguineguín, al sur de Gran Canaria. Sabemos que vienen 55 varones, pero no sabemos todavía si hay menores. Bueno, en el caso de que llegue algún menor, sigue habiendo alguna plaza disponible todavía en el albergue de Moya, pero de nuevo volvemos a tener escasez de recurso y alojativo, y vamos a tener que buscar alguna alternativa, en lo que también, no sé si es de interés, pero para mí sí lo es. Estamos también en conversaciones con la Fiscalía porque nos preocupa toda la demora que conllevan las pruebas óseas, ¿no? Eso, de alguna forma, colapsa el sistema de protección. Las plazas de acogimiento residencial son limitadas, como saben, las gestionan los cabildos insulares, y necesitamos tener la red lo suficientemente ágil como para poder seguir absorbiendo todo ese flujo de menores, que también les comentaba que, por otro lado, se han tenido que generar medidas de amparo porque la situación familiar después de la pandemia pues ha sido dura, ¿no? Y no sé si me dejo algo, pero bueno, estamos trabajando mucho con el culo a 2 manos, con mucha ilusión también, con muchas ganas, porque la verdad que es un reto apasionante. Yo nunca imaginé que nos llegara a pasar una cosa como estas, pero por otro lado siempre tiene su vertiente positiva, ¿no? Y es que te rodeas de muchísima gente virtualmente, pero es gente que siempre aporta, que siempre
A lo mejor tú tienes un plan súper ideado y de repente estamos dejando algo atrás y ese trabajo en equipo también favorece pues, que una misma acción que vamos a desarrollar estemos muchos mirándola desde diferentes ángulos y la podamos abordar de una manera mucho más eficiente y mucho más eficaz. Y ese es el trabajo que hacemos desde esta dirección general. Vamos a ver, ¿quieres que empecemos el turno de preguntas a ti o continúa Laura y lo hacemos todo al final? Depende. De momento esto está parado. Los chicos Vale. lo están llegando, los están examinando, entonces tengo rato, tengo tiempo todavía. Sí, vale, pues entonces a Laura también. Que continúe Laura y después ya al final entramos el borbandeo de preguntas a las dos, ¿vale? Perfecto, cierro micro. Venga. Gracias. Oye, Laura, cuando quieras. Vale, pues gracias Paco y gracias Irache, porque bueno, yo creo que nos vemos todas un poco igual, que tenemos como la cabeza en 300.000 cosas a la vez y bueno, también al final este ratito no solo para contar y para compartir y para rendir cuentas, sino también yo creo, para mí por lo menos es un ratito terapéutico, ¿no? Porque uno está dentro como de toda esta locura y viene bien compartirlo porque al final colectivamente pues cuando le pones las cosas en voz alta parece que bueno, que por lo menos también a lo mejor hasta, yo por ejemplo no paraba de apuntar cosas porque se me venían más a la cabeza y cosas que incluso de que estás todo el día en una permanente revisión, igual no se sabe, ¿no? De aquí sale alguna propuesta o algún punto que no hayamos visto, que no hayamos previsto y que se puede tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, para eso también sirve, por eso lo digo, porque al final si cualquiera tiene cualquier propuesta o cualquier cosa en la que quiera participar, pues por mi parte por lo menos bien, ¿vale? Yo contar que, bueno, desde que empezó este año, la verdad que intentábamos tener una especie de planificación, porque cuando nosotros llegamos a la Dirección General de Juventud, bueno, ya lo sabíamos, no existía plan de juventud de Canarias, no existía estrategia, no existía absolutamente nada. Entonces ha sido una permanente lucha por intentar crear una línea política, una especie de fundamento político para que tenga sentido, ¿no? Para que haya una línea real en lo que es juventud y no sea pues un mero testimonio, un mero dar dinero a ayuntamientos, colectivos, cabildos y empresas para hacer eventos de ocio y de entretenimiento para la juventud, ¿no? Yo creo que hay mucho más, que hay políticas de juventud que se han tenido abandonadas desde hace décadas, casi diría, porque no se ha entendido que las políticas de juventud es un acompañamiento y una atención a las diversas casuísticas que pasa la juventud, porque además nuestra franja de edad es desde los 14 a los 30, aunque bueno, yo lo veo un poco más amplio, porque al final a los 12 los pibes y las pibas ya están en los institutos, y si tienes 31 años, muchas veces sigues teniendo exactamente los mismos problemas, ¿no? Y en Europa, pues por ejemplo, se considera joven hasta los 35. Entonces, que nos hacemos a nosotros mismos ampliar algunas de las cosas para no dejar a nadie fuera, ¿no? Uno de los mayores problemas que hay es que no hay una coordinación entre las políticas tampoco, de cabildos, ayuntamientos y a nivel regional, precisamente seguramente pues porque muchas islas no tienen plan, porque a nivel regional no hay plan. Entonces, bueno, desde el principio lo hemos intentado trabajar más en línea, ¿no? Trabajar más conectadas, intentar no pesarnos, intentar en todo caso complementarnos. Y bueno, con esto del COVID, lo primero que pasó fue que vimos que había un montón de gente que quería hacer cosas y no sabíamos cómo. Y entonces, bueno, la aplicación COVID, que supongo que la conocerán, fue una primera medida que es verdad que se apuntó mucha gente joven para ayudar a gente mayor y a mujeres, pues por ejemplo, que vivían solas y no podían, pues desde ir a comprar hasta en la farmacia, a los animales, lo que fuera, ¿no? Y al principio empezamos con eso porque es verdad que se cayeron nuestras agendas durante meses, teníamos cosas planificadas súper bonitas que tenían que ver con igualdad, con diversidad, con medio ambiente, cosas que nunca se habían hecho desde juventud y que queríamos además poner ese protagonismo porque cuando a la gente hablabas de juventud, la dirección general nadie ni siquiera sabía lo que era, ¿no? Entonces había también una parte de tienes que posicionarte para convertirte realmente en un referente en algo importante, si no parece que están negociando con una cosa que pues no tiene ningún tipo de importancia. Y bueno, eso ha sido como esto paralelo, ¿no? Trabajar y visibilizar mucho el trabajo. Y bueno, ahora
nos hemos centrado en, sobre todo al principio, cogimos nuestro centro, el Centro Atlántico de la Juventud, que está en La Laguna, como un centro casi neurálgico, donde vienen las miles de mascarillas y miles de guantes y se han realizado más de 13.000 máscaras protectoras y se han ido repartiendo, pues primero fue a las personal sanitario, después fue a personas que atendían a otras personas en sus casas, después ha llegado a ser pues para todo el mundo, veterinarios, hasta ahora últimamente ya es hasta para peluquería y esta semana, por ejemplo, llevamos ya 3 semanas haciendo un reparto conjunto con Elías al principio para toda la parte sanitaria, colaborando con el Cabildo, y la segunda parte pues con Tenerife Solidario, que es la parte de voluntariado del Cabildo de Tenerife, para darle abastecimiento de material protector a todas las entidades que reparten alimentos ahora mismo en Canarias, ¿vale? Entidades de la zona metropolitana, o sea, primero fueron 20 entidades de todo Tenerife, ahora ya van por 30 y ahora son entidades pues tanto del sur de Tenerife como del norte, como de la zona metropolitana. Y bueno, es una situación complicada porque tenemos que reservar material para nuestros centros sociosanitarios porque también vienen a buscarlo al centro, pero a la vez no podemos dejar pues, a gente que está haciendo un montón de cosas, ¿no? También las chocolatinas Kirma de nuestra campaña de igualdad las repartimos, vinieron 120 cajas con 500 chocolatinas cada una, las hemos estado repartiendo a Banco de Alimentos, Cruz Roja, a todas las asociaciones que encontramos, también a los hospitales, porque creíamos que, bueno, es una mini recompensa, un dulce a un montón de profesionales que se están dejando la piel en esta semana. Y bueno, cuando ya nos habíamos dado cuenta de que esto iba un poco más para largo, intentamos reorientar las actividades o parte de las actividades que teníamos, que muchas eran presenciales, eran viajes, eran cuestiones de intercambio, como digo, presencial, pues las hemos intentado hacer online. Por eso hicimos unos primeros talleres que eran generación, eran talleres que nos pidió la privada en algunos talleres que hicimos sobre objetivos de desarrollo sostenible e igualdad, porque nos decían que sí, que bueno, que está muy bien el medio ambiente y el ecologismo, pero hay veces que no saben pues hablar en público, que no tienen autoestima, que no saben gestionar sus emociones, sus frustraciones. Entonces, bueno, pues dijimos, bueno, pues venga, vamos a hacer talleres y intercambiar desde espacios seguros momentos donde pues uno pueda hablar de sí mismo, de por qué tiene ciertos miedos y más en este momento de confinamiento, e intentamos que los talleres fueran un proceso de acompañamiento, pero como siempre pues intentando aprender de estas plataformas, ¿no? y de toda la técnica que supone. Y bueno, salió también para nosotros, en nuestra opinión, que hicimos una segunda parte que termina mañana, que tenía ya más que ver con una parte casi de emprendimiento, ¿no? Había mucha gente que después de todo ese proceso de acompañamiento casi te decían que no sabían qué hacer ahora, ¿no? Y bueno, pues hicimos una parte que tenía más que ver con comunicar, con marca personal y con gestionar redes sociales por las nuevas profesiones que pueden surgir de todo esto y porque sabemos que pues para entidades sociales, para jóvenes que quieran hacer pues académica, profesionalmente lo que quieran, pues gestionar bien su imagen, comunicar bien, dependerá también mucho pues de tener un empleo o no. Ahora mismo el paro juvenil ha aumentado mucho, Canarias siempre hemos sido líderes, pero bueno, vamos a seguir aumentando y yo creo que eso es una de las cosas que a mí más me preocupa, no porque sea mi competencia, la verdad, pero sí que creo que ya con la anterior consejera de empleo teníamos muy buena relación y estábamos haciendo cosas conjuntas. Una vez ella se fue para el ministerio, pues todo quedó un poco parado y habíamos iniciado un plan de retorno del talento joven con la viceconsejería de empleo, que con todo esto también ha quedado parado. Entonces, ahora lo que estamos intentando, tenemos una reunión con el Servicio Canario de Empleo y con la viceconsejería para hablar de programas en concreto del plan de choque de empleo juvenil. Vamos a presentar junto a IDEO diferentes PFAE, que es formación y prácticas retribuidas, y de hecho le hemos pedido en la reunión que tuvimos esta semana a los cabildos intentar no solo hacerlo en Tenerife, sino, por ejemplo, en Fuerteventura ya se hacen, pero hay otras islas que no acceden desde la parte de juventud ni desde la parte de empleo a los PFAE. Nosotros lo consideramos una herramienta que es interesante, siempre se devuelve dinero de eso a empleo y no queremos que sea así, así que si es necesario nosotros les haremos los proyectos y se pondrán en las islas que nos lo soliciten. Como decía también, vamos a tener una reunión con, este caso, Enena Mañez, para hablar también de los temas de empleo y en concreto de garantía juvenil. Nosotros tenemos un programa por el cual durante un año se contrata a una persona
en condiciones dignas, un sueldo estable, cotizando para trabajar en asociaciones o en colectivos. Y la verdad que donde yo he ido ya a ver los trabajos que hacen, son gente que está muy contenta porque es su primer trabajo cuando salen de la carrera o de formación profesional y tienen un año de experiencia y para las asociaciones dar movimiento y generar actividad que no puedes hacer porque muchas veces las asociaciones es todo voluntariado, ¿no? Entonces creemos que es un buen intercambio y queremos fomentarlo porque al final la gente no se da cuenta que la gente joven va creciendo y van haciendo más gente joven. Entonces las campañas de garantía juvenil para mí tienen que traducirse y allanarse al vocabulario juvenil y también hacerse continuas, no pueden hacerse pues cada par de años y de una forma pues que solo las conocen las grandes empresas que hacen estos temas, ¿no? Creemos que tiene que ser mucho más sencillo. Nosotros hemos seguido apostando por financiar los proyectos de las asociaciones juveniles porque el asociacionismo juvenil pues ha decaído en los últimos años, pero lo poco que hay, yo creo que está haciendo un trabajo inigualable en toda esta época, pero lo siguen haciendo todo el año. Entonces, cada uno de los proyectos que estén fundamentados y que tengan coherencia en la isla que sea, los intentamos llevar a cabo o aportar en la medida de lo posible. Y, y por ello, bueno, además vamos a intentar iniciar un par de más cosas conjuntas, que es algunos de los acuerdos que llegamos en la reunión, ay, que no respiro, de esta semana con los cabildos. Llegamos a un acuerdo de hacer o intentar hacer una programación conjunta para el Día Internacional de la Juventud, que es en agosto, y suponemos que es bastante probable que no podamos hacer muchas cosas presenciales, así que por lo menos pues online darle visibilidad a la juventud y que no solo salgan pues a veces esas cosas malas que como que nos estamos saltando el confinamiento y todas esas cosas, ¿no? Visibilizar todas las cosas buenas que hace la juventud y además de forma conjunta ser posible. Llegamos al acuerdo también de hacer intercambios juveniles en la medida que sanitariamente sea posible, ya sean en albergues públicos o en los albergues privados, pues para intentar que los campamentos de voluntariado, que seguramente no se pueden hacer a nivel nacional e internacional, pues por lo menos se hagan a nivel regional y la gente joven tenga una opción de hacer algo en verano, pública y gratuita, y también para fomentar la economía local, ¿no? Es decir, que unas islas apoyan a otras haciendo algo de turismo y de economía de local. Estamos también, ya casi termino, más o menos, creo, actualizando por todo esto que ha cambiado. Teníamos una planificación para hacer a la actualización del Observatorio Canario de la Juventud, hacer el cambio en la ley de Juventud de Canarias y después hacer el plan, todas estas cosas que van así seguidas. Entonces hemos adelantado lo que hemos podido, porque con el estado de alarma hay ciertos trámites administrativos que se han detenido. Entonces estamos actualizando y creemos que en septiembre ya tendremos todos los datos actualizados del Observatorio Canario de la Juventud que permitirán además tener en esta situación de tanto cambio pues datos para poder hacer políticas ajustados a la realidad que está pasando, que creo que es muy necesario, y con ellos además se justificará, aunque para mí ya está más que justificado, el cambio en la modificación de la ley, que ya vamos a empezar prácticamente también con la modificación de la misma, con algunas aportaciones que ya se hicieron en el pasado y con otras que vamos a empezar a hacer pues casi de forma inmediata. Y después vendrá el plan, ¿no? Porque el plan tiene que estar ajustado a un presupuesto que ahora mismo todos sabemos que nuestros presupuestos son como un poco irreales, no sabemos si van a permanecer estáticos o no, van a haber recortes. Nuestra intención es que no los haya o los haya lo menos posible para que no afecten a las políticas de juventud que ya de por sí tienen pocos recursos. Comentarles que, por ejemplo, partes de nuestros técnicos están trabajando también en el ICE, en el Ingreso Canario de Emergencia, por tanto tampoco tenemos a todo el personal a pleno rendimiento porque creíamos que en este momento pues había que ayudar y aportar todos el hombro. Vamos a convocar, de hecho lo tuvimos que parar por el estado de alarma, por primera vez el Consejo de Políticas de Juventud para que todo esto que les contaba de la ley, desde 2015 está en decreto y nunca se había convocado. Entonces, desde que se levante el estado de alarma, pondremos a todo el mundo a trabajar en el tema de la ley y para ello también quedamos con los cabildos esta semana en hacer unas jornadas técnicas para repensar y reorientar las políticas de juventud y para el tema de la ley. Y bueno, hay alguna cosa que probablemente se me quede por ahí, como los domingos de Palique, que empezó pues
siendo una idea un poco loca de intentar hablar con gente joven, a ver cómo estaban llevando el confinamiento y cómo creían que les deparaba el futuro, y ha acabado haciendo pues algo que la gente pide participar, que hay casi cola, y que es casi terapéutico para todas, y que es un tema de visibilizarse y que les parece súper potente y súper bonito, y yo lo hice con la humildad, no sé, de que me daba mucha vergüenza en verdad, pero bueno, después te dabas cuenta de que conocías a gente brutal al otro lado que está haciendo de todo por la comunidad, ¿no? Y que también están haciendo en la parte de voluntariado la gente joven un montón de cosas que normalmente no se ven, y esa parte de romper mitos pues es simbólica, es gratuita y creo que nos toca hacerla también. Quedan muchas cosas pendientes porque, por ejemplo, nosotros somos la única comunidad que no tiene legislación sobre los monitores de tiempo libre, de ocio y tiempo libre, y la certificación, que son técnicos de juventud, por ejemplo, propiamente dicho. Algunas cosas como los premios Canarios Joven, o sea, nosotros vamos a intentar meter todo lo que podamos en la ley para que no quede a decretos a posteriori que nunca después se realizan, y que no nos lastre más los tiempos de la administración que ya de por sí son muy jodidos. Y ya se han terminado 3 de las 4 o 4 de las 5 subvenciones que nosotros damos a jóvenes tutelados, a fundaciones y asociaciones que hacen una labor increíble, que la debería hacer la administración, pero bueno, gracias a gente como Maín o las aldeas infantiles hacen una labor increíble, y creo que es de justicia, ¿no?, que nosotros en este momento lo agilizamos lo más posible para que no llegaran tarde esas subvenciones. Y lo que nos queda ahora importante para terminar de reajustar todas estas cosas que le digo que queremos hacer y poner ya cantidades y demás cosas, es que tenemos a lo largo de la próxima semana reunión con el INJUVE, que es como la Dirección General de Juventud Estatal, con la FECAM, porque los municipios se tienen que implicar y no pueden pues ser también cómplices de dejar la juventud aislada, aunque sabemos que hay muchísimas prioridades y no damos para todo, pero bueno, hay que estar ahí. Y bueno, creemos también que a nivel formativo nosotros tenemos que propiciar una red no formal, de educación no formal, y educación obviamente en valores, en la Agenda 2030, en un montón de cosas que, bueno, si ahora no se pueden hacer presenciales, pues se harán online, y que a Canarias tampoco le viene mal, porque así igual pues conseguimos llegar a islas y a barrios y a pueblos que antes no se llegaba, ¿no? Y bueno, las preguntas que quieran hacerme, si se me ocurre algo más, ya les iré diciendo. Pues nada, abrimos el turno de preguntas y ya veo que hay gente que tiene la mano levantada. Antonella, ¿tiene la mano levantada? Vale, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, perdona un momento, Antonella, por favor. La gente que no va a hablar, que apague los micros y lo enciende cuando hable. Gracias. Vale, a ver. Bueno, tengo para Irache y para Laura, para dos, ¿vale? A ver, dado que empecé que ya estaba empezado la charla, porque no podía entrar antes, si se prevé para el verano el refuerzo en educación, que es una cosa que me preguntan mucho. Esta es una pregunta. Y después, los niños que hasta ahora, antes del COVID, tenían, no son pro niños de educación especial, que tenían, por ejemplo, un soporte de la pedagoga, de la psicóloga, etcétera, que no han podido en todos estos meses, ¿vale? Sí se le podía favorecer que seguir con psicólogos y con pedagogos el trabajo que estaban haciendo anteriormente, visto que casi siempre son en grupo limitado de 2 o 3 niños máximo. Y como los TDAH o los TEA o los niños con Asperger, así. ¿Qué más? A ver, cosa que había apuntado. Bueno, por lo menos, entre tanto, estas dos preguntas, si me pueden responder. Hola, creo que te tengo que responder yo. A ver, tú preguntas si va a haber un refuerzo en educación en verano. Yo no lo sé, porque en educación entiendo que lo tiene que determinar la Consejería de Educación. Nosotros, por nuestra parte, como gestores de esas 13 escuelas infantiles, ya lo comentaba antes, nos planteamos abrir, pero nos planteamos también
que hasta qué punto. Entonces estamos barajando, si en el caso de que se llegaran a abrir esas escuelas, las 13 escuelas infantiles se abrirían a partir del 25 de mayo y estarían en funcionamiento tal y como estaba previsto que se acabara el curso escolar, que va a ser el 7 o el 9 de julio. Y eso es lo que estaba previsto. Y de entrada lo que está previsto en el caso de que se pueda llegar a abrir. Refuerzo en educación, no lo sé porque ni siquiera sé si es viable. Por nuestra parte, atendemos niños de 0 a 3 años y lo que nos planteamos es que tradicionalmente el mes de agosto lo pasan en vacaciones, ¿no? Con su familia. Y nosotros cerraríamos simplemente 3 semanas antes y esto es una cuestión también muy coyuntural que tiene que ver con una resolución de función pública que determina que el horario de los trabajadores y trabajadoras de las escuelas infantiles tiene que ser de 35 horas semanales. Teníamos que compensar desde la Administración una serie de horas acumuladas desde que sale esta resolución de función pública y ese es el motivo por el cual este año se va a cerrar un poquito antes. Reforzar, en nuestro caso, no tiene sentido, sobre todo porque es un colectivo de niños de 0 a 3 años. Y también hay que valorar, creo que es muy precipitado, hay que valorar, una vez abiertas esas escuelas infantiles, cuál es la trayectoria epidemiológica que eso sigue. O sea, ¿se van a dar casos, no se van a dar casos? Y yo creo que todo eso nos va a llevar a tomar decisiones consecuentes, pero cuando llegue el momento y cuando tengamos todo ahí en ese momento. Y luego creo que también preguntas sobre intervención psicológica, pedagógica y demás. Sí. Desde esta dirección general no tenemos esa competencia tampoco. Nosotros, nuestros niños que están en el sistema de protección y que tienen intervención psicológica o educativa o incluso social también, la tenemos garantizada, porque no se ha dejado de llevar a cabo ningún tipo de intervención por no poder estar de forma presencial, porque con las familias también se interactúa de esta forma. Entonces, yo entiendo que siempre y cuando haya una garantía de no contagio, todo ese tipo de actividades tiene que poderse llevar a cabo. Vale, pero que hay muchos centros cerrados. Por lo menos la realidad aquí es que hay muchos centros, los centros principales que daban, y no hablo al nivel público, porque a nivel público las intervenciones son mínimas, 2 intervenciones al año, ¿no? Un psicólogo ve a un niño que tiene un trastorno 2 veces al año, pero el resto del año tú trabajas con centros que son en realidad centros educativos que son privados, porque la realidad es que han cerrado y que en este momento están en un vacío y no pueden interactuar y llevan ya meses los niños sin poder tener sus cosas con sus pedagogos y sus psicólogos. Claro, yo entiendo que es una actividad que tiene que retomarse en cuanto se puedan ofrecer el mayor número de garantías y seguro que yo creo que incluso ya nosotros, los menores del sistema de protección, siguen teniendo intervención psicológica, social y educativa. Y si lo pueden hacer por este medio, no es el más adecuado, pero se puede hacer, sobre todo porque permite ese seguimiento, yo creo que hay que ponerlo en valor y hay que hacerlo. Yo creo que la pregunta también se la puedes hacer la semana que viene al compañero Miguel Montero, que creo que es en concreto también la persona que tiene la competencia. Y sobre lo que comentaste de educación, yo pertenezco también al consejo escolar. Tuvimos una reunión, no sé, de 4 horas el martes y de hecho cuando termine esta tengo otra reunión que es comparecencia de la consejera, un poco para saber qué vamos a hacer, porque, o sea, qué va a ser educación, porque solo he visto pues algunas noticias de lo que han salido en las reuniones que tienen las autonomías con el Ministerio de Educación, pero no se sabe aún bien cómo va a ser la apertura, ¿no? Sé que en todo Tenerife creo que hay 8 centros abiertos, si no recuerdo mal, y lo sé porque le hemos dado las mascarillas a las personas que repartían para abrir los centros, o sea, no sabemos muy bien ni en qué condiciones, es decir, se han abierto para empezar a desinfectarlos. Entonces, la cosa está siendo como muy lenta, yo creo que también debido al miedo a un rebrote, ¿no?
y a que nadie sabe muy bien cómo hacer, porque las pocas indicaciones que han dado de que las clases sean con la mitad de los ratios, en plan con 15 personas y que los profesores se desdoblen, pues ni siquiera en muchos centros se pueden llevar a cabo, porque no hay centros que tengan ese doble de aulas vacías para poder hacerlas, o eso de que digan que vayan niños un día y otros niños otros días, o sea, son cosas que todavía se nos hacen como a todos muy raras, ¿no? Entonces, yo creo que faltarán al menos 2 semanas para saber bien cómo se va a concretar todo en educación. Vale, gracias. Vamos, hay más palabras pedidas. Hay, hay una chica que yo no sé su nombre, con gafas. Sí, habla. Parece que es el primer Skype ahora. Hola. ¿Yo? Sí. ¿Yo? ¿Habla? Vale, quería comentar que no entiendo cómo educación no está trabajando, primero con asuntos sociales, bueno, con derechos sociales, porque realmente lo que se nos plantea a partir del 21 de junio, en el que educación se lava las manos porque se acabó el calendario escolar, es que hacemos con nuestros hijos en el mes de julio y agosto. No queremos excusas, llevamos con los niños en casa desde el 11 de marzo, lo digo como madre. Y creo que así deben de estar encima todas las madres que tengo la gran suerte de poder teletrabajar y tener todos los medios. Estamos ya insertando en el mercado laboral a madres y a padres con 10 horas de trabajo y están sus hijos en casa. Entonces, si queremos evitar que los abuelos convivan con los hijos, creo que no solo decir que esperemos a ver qué dice educación, que va tardísimo, que todavía no tiene el plazo de prescripción del nuevo curso abierto, que podría estar abierto online, por lo menos para saber en qué centro educativo va a acabar nuestro hijo en septiembre y tener garantizado si se van a cumplir los aforos. Y propongo que desde áreas sociales, áreas de juventud, prestemos espacios para esos niños. En julio y agosto hay un grave problema, todavía está por ver si los niños pueden pisar las playas y creo que si estamos esperando, porque es competencia de los ayuntamientos, que respondan, creo que este verano estamos ante una emergencia y merecemos una respuesta desde el gobierno de Canarias. No hablo de una respuesta total y que garantice, sino que tenga en cuenta cómo poner en marcha estos espacios, aunque sea verano, aunque sean colegios, y porque en Podemos siempre hemos dicho que los centros educativos es una pena que estén cerrados por la tarde y son espacios públicos que pueden garantizar otro tipo de convivencia, y sobre todo los espacios naturales y sobre todo los equipamientos de la naturaleza. Quizás este verano sea un momento en el que nos planteemos, y por ahí lo comento con Laura, como nicho laboral. Están hablando de monitorizarnos conforme estamos saliendo a la calle. Realmente que tengamos un vigilante, lo que antes en el confinamiento ejercía la labor la UME y estos policías que hemos tenido encima todos estos días. Ahora, mediante vamos leyendo decretos de puesta en marcha de las actividades, vamos viendo desde los propios servicios públicos que se nos hace imposible poner en marcha esos servicios públicos, porque las exigencias de seguridad e higienización son muy importantes. Y las medidas de seguridad se están volcando en un monitor para 10 personas. Entonces, creo que no podemos esperar a 15 días a que conteste educación para que educación diga que ellos el 23 de junio no tienen responsabilidad con los chiquillos y se la alarguen a los municipios. Entonces tendremos un grave problema porque no todos los municipios van a responder. Y si de verdad queremos poner en marcha la economía y que esto no vuelva a tener un brote, tenemos que tener espacios para nuestros hijos, que encima van a ser nichos de nuevos espacios laborales para estos jóvenes, que por favor la ley de juventud no tengan ese plazo hasta 30 años, porque me parece una vergüenza que de Europa seamos el país con los jóvenes más viejitos, que muchos tenemos 40, y que no sea contemplado en la hora de las ayudas. Y sobre todo a la hora de crear las alternativas, habéis nombrado algo, los refuerzos en verano, la gestión de espacios que puedan ser puestos en marcha, que incluso hayan estado abandonados, como han sido aulas de interpretación de la naturaleza, han hablado de naturaleza y nada, hablar de que el verano, no esperemos que educación nos dé una respuesta en verano
y que se nos plantea un grave problema. La gente no va a poder ir a trabajar porque se tiene que quedar en el hogar con los chiquillos. Así que yo creo que es un momento en el que tenemos que dinamizar desde juventud y desde sociales y desde medio ambiente espacios en julio y agosto que además se hagan imprescindibles para siempre. Porque es competencia de los ayuntamientos que muchos no van a hacer nada. Nosotros, por ejemplo, tenemos claro que hay un problema de conciliación real, o sea, realmente el problema educativo en lo que se transfiere es conciliación real y al final lo que se transfiere es que al final las mujeres, como siempre somos las que tenemos el peso de los cuidados, al final que seremos las que tenemos que recortar de los trabajos, de la jornada o de los que no podemos ni siquiera teletrabajar, pero porque no es posible. Incluso para los jóvenes, sobre todo, dependiendo de la casa, hay veces donde tampoco se puede ni estudiar ni teletrabajar. Si tú vives con 4 personas de tu familia, no tienes ni tu despacho, ni tienes tu habitación, ni tienes nada o no tienes ni siquiera los recursos digitales, es muy difícil. O sea, nosotros somos conscientes y es verdad que educación y en concreto casi todos los cabildos, menos Fuerteventura igual, han puesto muchísimos recursos para intentar frenar la brecha digital comprando tablets y toda la historia, pero el problema real es que hay una, o sea, para mi gusto, hay una brecha en que educación va, pues como bien tú dices, 2 o 3 semanas lentas, probablemente por el desborde, ¿no? Pero que nos sucede a todas, pero el problema es que el 90% de las actividades municipales, por ejemplo, que tienen que ver con juventud, se hacen entre julio y agosto, porque es cuando se hacen campamentos de verano, temas de ocio y tiempo libre, temas con la naturaleza, como bien tú dices, y por la reunión que yo tuve el otro día, por ejemplo, con los cabildos, pues están el 90%, si no el 100%, completamente congeladas y muchas directamente canceladas. Muchas de nosotros le hemos intentado que no se cancelen, sino se aplacen para ver si no se pueden hacer con 30 personas, sino con 15, se hagan. Pero es verdad que no todos los municipios están a disposición. Por eso nosotros sí que tenemos una reunión con la FECAM, pues no sé si es la semana que viene o la siguiente, pero es verdad que todo va muy lento porque están todo el mundo a tope de reuniones y ya sí hemos colaborado en un documento primero con la REA, que es la red de albergues, tanto públicos como privados, ya tienen su guía de recomendaciones para abrir y hacer las cosas. En ese sentido, los albergues van mejor, pero en Canarias son todos de competencia, todos los públicos son de competencia de los cabildos. Algunos están con migrantes o estaban destinados a cosas del COVID, entonces ahí tenemos una situación media ahí. Pero esta guía que estamos haciendo de recomendaciones para las actividades juveniles se aprobará el día 20, que es la semana que viene, esta reunión con el INJUVE, y es una guía que se aprueba a nivel estatal para todas. Después eso baja a ayuntamientos y cabildos. ¿Qué pasa? Que es muy difícil programar en el momento en el que estamos. Es decir, todo lo que, por ejemplo, yo estoy programando es a nivel online, porque no, o sea, mis técnicos me dicen, bueno, Laura, en agosto seguramente puedas hacer cosas. Claro, seguramente. Yo me acabo de leer el decreto de turismo activo y es que es lo que tú dices, eso está todo ya llevado por empresas privadas que no están sacando beneficios. Y dice, mira, donde yo tenía grupos de 30, me dicen que con esto ya no vivo. Por eso digo que hace falta necesaria el vuelco de las administraciones públicas. Porque esto se va a hacer necesario, no es un lujo. Lo tenemos vamos a ver, compañeros, sí, compañeros, vamos a ver si nos interrumpimos. Y que termine de hablar la gente. Hay más preguntas pedidas. Ya no digo más nada. Por favor, apaga el micro. Es que lo tienes encendido. A ver, no, perdón, vale. Pido palabra cuando se pueda. Eres el último. Vamos a ver. A la otra chica que tenía la mano levantada con gafas. ¿Esta? ¿Yo? Sí, esa. Tú. Hola, perdona, que no sé tu nombre. Me llamo Maggie. Hola, Maggie, tienes la palabra. Sí, mira, de Podemos Telde. Primero pedirles disculpas porque tuve antes otra conexión, me costó entrar a esta y me voy directamente al grano con Irixe. Vale. Bueno, primero plantearle que me sigue preocupando mucho, es que oigo sonido detrás, no sé si se me escucha, no soy yo. A ver. ¿Hay alguien con el micro? Apague los micros, por favor. Apague los micros de la persona que no está interviniendo, por favor.
Compañera, tiene la palabra. Ah, vale, perdón. Bueno, sigo. Bueno, lo que quería plantear es que me sigue preocupando en la cadena la base fundamentalmente desde que se solicita la valoración de posibles menores en riesgo y en segundo lugar sería el tema de las coordinaciones entre servicios sociales de ayuntamiento y Dirección General de Protección al Menor a la Infancia. Lo que me preocupa es el hilo que teje esta cadena, ¿no? Y a ver qué comentarios podría hacer la directora general. Y por otro lado, en la anterior conexión que tuve, ha vuelto a salir el tema de la pensión de alimentos en tiempos de pandemia. Y bueno, hay que aclararle a los progenitores que no custodios las consecuencias legales que se pueden tener, el cómo asesorarles, porque el mayor problema, a pesar de que se les asesore, viene dado porque no se considera una situación de urgencia, ¿no? A atender a nivel judicial. ¿Y qué pasa? Que podemos tener, de hecho se tiene la situación de progenitores que no tienen la custodia, obligados a pagar la pensión de alimentos y que esa pensión no está llegando. ¿Por qué? Ese padre puede tener un ERTE, ¿no? Y bueno, ya sabemos todo la que está cayendo, ¿no? Entonces, me planteo si la Dirección General pues puede dar toques también a nivel judicial, porque a mí me parece urgente primero dar de comer. Y perdonen que lo diga así, pero estoy harta de hablar de primero facilitar los recursos tecnológicos, ¿no? Con esto de los confinamientos y la pandemia, ¿no? Y veo en más de un centro educativo también por compañeros docentes que, a ver, ¿cómo vas a pretender dar ayuda tecnológica cuando ese niño no ha comido? Me parece que la situación también está así. Venga, gracias. Pues te agradezco también que hagas ese apunte porque, como sabes, la Dirección General tutela a un número de menores, pero obviamente no los tutela a todos, porque hay muchos niños que están con su padre y con su madre, aunque la situación sea de divorcio y, como bien dices, en uno de ellos, normalmente en el padre, recaiga esa ejecución de esa medida, que es la de el pagar esa pensión de alimentos. Porque, claro, estas son situaciones que se dan y que agradezco que las trasladen, porque, por supuesto, yo como directora general tengo relación de coordinación tanto con la Fiscalía aquí en Las Palmas como con la Fiscalía en Tenerife y con las juezas de menores también. Entonces, eso es sencillo, eso simplemente es hablar, ¿no? Y creo que bueno, te agradezco que lo señales porque en una de mis conversaciones con ellos lo puedo trasladar, obviamente. Con respecto Por a favor. Sí, porque es que, sí, no, bueno, no sé si se me permite aclarar. Sí, yo por mí verás. Ay, muchas gracias. ¿Y el resto de compañeros me permiten aclarar? Bueno, lo que vamos a ver es que, como yo decía, no solamente es informar de las consecuencias civiles y penales al progenitor no custodio, porque hay que solicitar una modificación de medida, pero tampoco la pueden realizar, ¿entiendes? Es decir, hay gestiones que hay que hacer, porque si tienen 58 euros, más vale que ingresen esos 58 euros, ¿eh? Pero no dejar de pasar pensión, porque también detrás hay está la progenitora generalmente, lo sabemos todos, las mujeres, ¿no? Que hay que pagar agua y luz y también con problemas de ERTE y un largo etcétera, etcétera, ¿no? Más el estar con el niño, ¿no? Y además ser un buen referente afectivo. Es decir,
es que no creo que no podemos apretar más, no podemos ahogar más, ¿no? Y si al menos judicialmente se le diera curso a todo este tipo de cosas, pues es que si no van a estos padres que puedan acreditar ahora su situación de pobreza extrema, pues tendrían que acudir al fondo de garantía de pensión. Es que todo está demorado. Hay que ir abriendo puertas, porque sabemos que la pandemia va para largo, desgraciadamente. Una cosa son las fases y otra cosa son los que los expertos opinan sobre la duración de la pandemia. Yo he estado leyendo investigaciones que hablan hasta de 2 años con medidas. Entonces, por favor, por favor. Obviamente ya te digo que es sencillo porque es simplemente trasladarlo, hablarlo y tener ese momento, tener ese espacio para poder debatir sobre esto con quien toca, que son quienes después ejecutan sentencias, ¿no? Y luego con respecto a la relación con los ayuntamientos, mira, nosotros trabajamos también muy estrechamente no sé si ¿sí? ¿Se me oye? Sí, se oye, sigue, Irache, se oye. Vale, porque oigo yo unas cosas súper raras. Lo que les decía, que tenemos una relación estrecha con UNICEF, y UNICEF a la vez nos sirve también muchas veces de puente, de conexión, con, por ejemplo, con las ciudades amigas de la infancia, con las que ya nos hemos podido reunir, con los servicios de riesgo, ¿no? Y lo mismo pues, con el Ayuntamiento de Las Palmas, con otros ayuntamientos. Y eso lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo porque los servicios sociales municipales son la puerta de entrada a la dirección general. Y además no solamente los vamos a seguir coordinándonos, sino que es que seguimos cofinanciando esos servicios a los ayuntamientos. Saben que esto, bueno, de la misma forma que se repartió dinero para mayores, nosotros tenemos un dinero de infancia que va para los ayuntamientos también, para mantener esos equipos de atención especializada, que es bueno, lo que son los equipos de riesgo. Y ahí hay una labor muy importante, porque cuando hay un buen trabajo hecho desde esa posición, desde el riesgo, es decir, a nivel comunitario también, ese caso luego no llega a la dirección general, con lo cual es un menor que estamos además garantizando poder hacer una preservación familiar dentro de su propia familia, ¿no? Entonces, la relación con los ayuntamientos es la que es buena. Es verdad que puede fluir más con un ayuntamiento que con otro, pero creo que tanto a nivel técnico como a nivel político la coordinación y a tener una relación estrecha siempre ha sido así, siempre va a ser así, ¿no? Sí, continuamos, hay 3 palabras más pedidas. Teo, aquí después hay un chico joven con barbita y gafas, y Gaby. Hay una palabra pedida de una persona que no tiene cámara. No se le va a dar la palabra a gente que está en incógnito. Por favor, estamos en una reunión de Podemos. A ver, no me ven. Soy Tomás, ¿no me ven? No se te ve. Pues no sé por qué. Bueno, Teo, el chico de la camisa roja, Gaby y Tomás. ¿Ahora me ven? Ahora sí. Paco, dale la palabra a alguien porque también tengo que enchufar la batería. Venga, pues dale la palabra a alguien mientras, por el favor. chico de la camisa roja y barbita. Sergio, tiene la palabra. Disculpa que no sé tu nombre, ¿eh? Gracias. Nada, no te preocupes, en el ralejo se queda la cosa. Pues nada, buenas tardes y gracias a las dos compañeras que han expuesto perfectamente la gestión que se ha hecho en estos meses, en estas semanas y meses difíciles. Yo creo que es muy importante, y al menos por la parte que me toca como joven, como persona joven, destacar algunas cositas que creo que pueden ser interesantes de cara a futuro y en las que creo que deberíamos hacer mucho hincapié desde el gobierno.
Por ejemplo, con el tema de, por un lado, con algo que comentó Laura, que es relativo a cómo se nos intenta culpabilizar a la población joven y si nos intenta cargar la culpa de las irresponsabilidades varias y de la histeria colectiva que se ha generado sobre que todos estamos siendo, todas y todos y todes, muy responsables en el incumplimiento de las medidas de confinamiento y demás, y además sobre la población joven, eso ha recaído especialmente y creo que se debe concienciar también a la ciudadanía de no culpabilizar siempre culpabilizarnos a las personas jóvenes de ese tipo de procesos, porque además creo que es horrible. Y luego, por otro lado, y solamente comentar, más que como pregunta, como reivindicación joven en este proceso también para Laura, todo el tema de a partir de esta crisis económica y social que se va a generar fruto del coronavirus, que va a recaer el peso sobre la población más vulnerable y especialmente sobre la población joven. Ya sabemos las altas tasas de paro juvenil que sufren las 8 Islas Canarias, ya sabemos que esto suele recaer especialmente sobre la población joven y me parece muy interesante lo que comentó de posibles medidas con la Consejería de Empleo y esos programas de garantía juvenil muy importantes también para las entidades que estamos trabajando, las entidades del tercer sector y en general entidades sociales que estamos trabajando a pie de calle. Y también que una llamada a que se tengan en cuenta, que creo que se está teniendo en cuenta, pero bueno, nunca está de más de recordarlo, las diferentes intersecciones que juegan también en el proceso en este ámbito, ¿no? De la población joven o de la infancia, que además de ser joven o de ser niños, niñas y niñas, también son lesbianas, gays, trans, bisexuales, racializadas, personas con discapacidad y o diversidad funcional, en fin, tener en cuenta todo ese criterio, darles la enhorabuena a ustedes y extensible, por supuesto, a toda la consejería y a todos los compañeros y compañeras de los círculos que están haciendo una labor excelente en sus municipios también. Y nada, solamente eso. No sé si les parece que conteste rapidito. Yo completamente de acuerdo en lo que decías. Me parece que a veces intento que se deje de culpabilizar a los jóvenes, más que diciendo que se deje de culpabilizarlos, visibilizándolos, ¿no? Que me parece que al final, parece que si no siempre estamos poniendo excusas y por eso muchas veces la gente me dice, pero debería decir que no culpabilicen a los jóvenes, ya, pero como eso lo decimos mucho y no nos hacen ni puto caso, pues lo que intento es visibilizar las otras cosas. Y a mí me parece fundamental el tema con empleo, o sea, lo íbamos tratando porque es verdad que nosotros tenemos las competencias y sobre todo el presupuesto justo, y sí que quería comentar, que eso no lo dije, en el Pacto de Reconstrucción Económica y Social de Canarias, añadimos la atención, igual que Irache añadió la parte de infancia y familia, nosotros añadimos la atención y el acompañamiento a la juventud y en concreto medidas de empleo, esas fue las que más especificamos, como se diga. Y bueno, a ti te lo voy a dar porque hay confi, y a quien considere que le apetece participar, pues solo tiene que hablarme, porque hicimos una serie, o sea, yo hice una serie de anotaciones para el plan, que me parece mucho más importante, porque el plan es el que al final se lleva a cabo, el pacto es como, bueno, algo simbólico y de construcción para todo el mundo, y el plan va a ser realmente el plan del gobierno, y es el plan el que lleva además el dinero y la dotación económica para que las medidas sean reales. Entonces tenemos una serie de planteamientos iniciales, algunos faltan por concretar, otros son muy concretos, que después habrá que ponerle cifras, pero bueno, son una serie de iniciativas, en este caso solo de Podemos, ya ni siquiera del gobierno, sino son como grupo, que yo tengo semi-redactadas y falta pues por ir analizando más concretamente, porque me parece que en esa reunión con empleo también podré decir, mira, pues si tengo que pelear entre 3 iniciativas y solo me van a aprobar una, pues la más importante va a ser esta y esta es la que voy a apostar, ¿no? Pero bueno, que les haré llegar esas iniciativas, porque siempre viene bien que alguien más les eche un ojo, porque si tienen alguna cosa, a mí me parece muy importante, porque yo muchas veces digo, jóvenes en toda su diversidad, jóvenes con otras capacidades, jóvenes tengan cualquier tipo de patología, de Asperger, TEA, lo que sea, o sean LGTBI, pero muchas veces yo lo digo en esa situación, digo personas vulnerables, y no todo el mundo se da cuenta de que cuando hablo de personas vulnerables piensa que estoy hablando de pobreza, no que estoy hablando de la diversidad. Pero bueno, yo creo que es un proceso también de pedagogía colectiva, ¿no? Pero bueno, poco a poco. Y gracias. Gaby, tienes la palabra, Gaby. Gracias, Paco. Buenas tardes a todas las compañeras y compañeros que nos escuchan hoy. Darle las gracias a las dos directoras generales. Tengo 2 preguntas, puede ser bastante corto. Una es para Irache.
Quería saber cuál había sido el porqué del retraso en las ayudas a comedor que se produjeron en el mes pasado y si estaban solventadas. Y para Laura tengo otras, que es qué va a pasar con los consejos de la juventud, con el Consejo de la Juventud Canario, y ya a nivel interno de organización, cuál es el posicionamiento por parte de la directora general de la situación de los círculos jóvenes, ¿no? De la parte joven de Podemos. Esto es una pregunta que me trasladan desde el Círculo Joven de Gran Canaria, que es actualmente el único círculo joven activo y reconocido por parte de la organización, y a ver qué es lo que va a pasar. Gracias. Vale, hola. A ver si, bueno, supongo que te refieres a las cestas de la compra que se hicieron, la famosa cuota cero. ¿Te refieres a eso? Vale. La primera orden, lo comenté antes, creo, la primera orden que se firmó desde esta consejería y se hizo todo un plan que al final resultó ser muy acertado en una serie de ámbitos, pero un poco desacertado en otros, ¿no? Fue muy sencillo hacer el reparto de esas cestas, pero cestas literalmente, con compra a las islas no capitalinas, es decir, a La Gomera, El Hierro y Lanzarote y Fuerteventura. Sin embargo, fue mucho más complicado atarlo en las dos islas capitalinas por el volumen de población que hay en cada una de las islas que requería este tipo de ayuda de la cuota cero. Entonces, en vista de haber demorado en algunas familias, porque es cierto que algunas familias se dio alguna incidencia, lo que se ha previsto para esta segunda tanda es que en lugar de gestionar ese tipo de compra, directamente hubiera una tarjeta, que de eso de alguna manera agilizaba mucho también, ¿no? Entonces, no sé si te respondo, pero si hay algo más concreto, no sé, me puedes trasladar, pero ya te digo, no fue sencillo, intervinieron muchos supermercados, había mucha gente coordinándose y bueno, no fue sencillo, la verdad que creo que no lo coordiné yo directamente, pero creo que hubieron algunas incidencias, ¿no? Pero entiendo que ya en esta segunda tanda no se tiene por qué dar ese tipo de incidencia porque el reparto mediante tarjeta es mucho más sencillo que llevar directamente al domicilio una cesta de la compra. Sí, Laura, responde. Laura creo que iba a darle al micrófono y seguramente se fue, pero va a volver. Y apagó. Sí, se une ahora. Estas son las cosas de las tecnologías. Hola, Laura. ¿Me oyen? Sí, ahora te oímos. Le di a salir de la llamada al micro, perdón. Lo que no se te ve. Que me hizo el compañero. ¿Me oyen? Oírte se te oye, pero no se te ve. Bien, bien. Que no se me ve. No entiendo por qué no se me ve. No me deja poner mi imagen. ¿Por qué? Nada, responde hasta que... Sobre el Consejo de la Juventud, el Consejo de la Juventud sigue funcionando. Ahora, bien, perfecto. El Consejo de la Juventud sigue funcionando. De hecho, por ejemplo, mañana yo tengo reunión con ellos a las 10 de la mañana. Solemos tener reunión cada 2 semanas y hablar los lunes o los martes de todas las semanas. Hablo con Brenda, con la presidenta. Ahora mismo hay un decreto, está a punto de publicarse con todo lo del estado de alarma. Todas las cosas que son administrativas pero no son urgentes no salen. Por ejemplo, no salió la reformulación o reconfiguración de la permanente del Consejo de la Juventud, pero bueno, ya tiene que estar a punto de salir porque ya el BOC pues, va mucho más ágil. Y el decreto está parado porque ahora mismo pues eso lo tiene que agilizar la Secretaría General Técnica y ahora mismo con el tema de la renta de emergencia y las diferentes ayudas del IRPF y otras ayudas de derechos sociales, se considera que no es prioritario porque no es urgente. El Consejo puede seguir trabajando sin esa necesidad y sin tener, pues, obviamente, a todo el personal reincorporado.
yo espero que sinceramente a final de mes ya la situación pues baje un poco del nivel de urgencia y en ese sentido se pueda adelantar el decreto. Pero por otro lado, pues más o menos ellos siguen currando bien, a expensas de poder ser de todo el autónomo que les gustaría, pero bueno, siguen currando. Están intentando además conseguir locales y bueno, me parece fundamental. De hecho, en la ley y en las propuestas que hago para el plan están consolidar no solo ayudas al asociacionismo juvenil, sino también a los consejos de la juventud, sea regional o sea en cualquier ámbito, porque ya bastante les cuesta muchísimo mantenerse y trabajar. Nosotros hemos apostado por un decreto, además, en el que ellos tienen personal para contratar, para tener una gerencia, para poder fundamentarse en base al decreto, por ejemplo, de Valencia, donde funcionan muy bien, tienen más de 10 personas contratadas y forman parte como si fuera un palo más de la Dirección General de Juventud, porque hacen sus propios estudios, generan sus propios contenidos, me parece que ese es el camino, y además que sea un órgano lo más democráticamente posible. Bueno, nosotros creo que a ellos les va a tocar pelear, yo también se los he dicho ya, pero yo voy a pelear igualmente porque el año que viene no haya ninguna merma en sus ingresos, porque el año que viene nosotros ya le haríamos una subvención directa, no dependerían directamente de la Dirección General, sino podrían hacer los gastos y demás como tengan a bien, después pasando por justificación y auditoría externa, pero ya no dependerían de nosotros para cada una de las facturas, como es ahora mismo. Y bueno, ahora mismo ellos reciben, si no recuerdo mal, unos 80.000 euros, de los que el año pasado no se gastaron pues ni cerca de la mitad, pero bueno, pelearemos porque el año que viene sigan teniendo al menos esos recursos, si no más, para que puedan seguir teniendo un funcionamiento, además cuando ya es posible que puedan contratar. Sobre el tema de los círculos jóvenes, yo creo que, bueno, no, de todos he sabido que se ha empezado de nuevo el tema de la tercera. Yo no sé cómo quedan los documentos organizativos, el tema de los círculos sectoriales y en concreto el tema de los círculos jóvenes o de juventudes de Podemos. Yo creo que todos los círculos jóvenes, de hecho a mí me da mucha pena que el de Tenerife haya muerto, haya mermado su trabajo, pero es que todas estamos en 4.000 otras cosas también, entonces no da tiempo de reavivarlos. Y yo creo que en base a lo que pasa en esta tercera Asamblea Ciudadana podremos configurar mejor el apoyo que se hace Podemos de las personas más jóvenes. También insisto que igualmente que tienen que tener un espacio diferenciado autoorganizado por las personas jóvenes, no creo que sea bueno tampoco que las personas jóvenes dejen de participar nunca en estos espacios o en los espacios territoriales asamblearios de Podemos, porque si no al final volveríamos a ese rollo separado como de generaciones, ¿no? Que creo que no es el caso, pero bueno, en algunos casos se pasa porque hay situaciones en territorio que son muy incómodas y que no son nada espacios chachis para la gente joven, y que es una pena, ¿no? Que lo que tenemos que hacer es convertir también pues el resto de espacios en lugares amables para todo el mundo, incluido para personas jóvenes, ¿no? Donde puedan tener pues voz y protagonismo y también capacidad de decisión, ¿no? Teo, ¿cómo vas de batería? Bien, bien. Pues, gracias, venga. perdona, ya lo enchufé. Te doy la palabra. Gracias. Nada, antes que nada, yo no tengo tanto pregunta como una propuesta o un comentario una llamada casi de audio, ¿no? Antes que nada, felicitarlas por el esfuerzo en las dos direcciones generales, como no podría ser de otra forma. El sello de Podemos está aquí y ha venido para quedarse. Está claro. Y yo quería más que nada hablar antes hablaron de la necesidad de las tarjetas, de la realidad que está ocurriendo en el ámbito educativo, y nosotros tenemos demandas de varias personas vinculadas a centros educativos de Los Realejos que están muy preocupadas con la brecha digital, centros públicos, es decir, y están preocupadas en que la diferencia con los concertados y privados en estos 2 meses de estado de alarma ha hecho notar el que hayan familias que se puedan quedar en el camino. En Los Realejos, zona básicamente rural, como la mayor parte de municipios de muchas de las islas, y ellas están preocupadas no tanto por lo que ocurre ahora, sino por lo que va a ocurrir el próximo año. Ya se está anunciando que próximamente el curso escolar
vaya a tener un modelo mixto entre teleeducación o teleenseñanza y presencial. Y ahora mismo la preocupación es que no les ha llegado prácticamente el material de la Consejería de Educación. Entonces, yo sé que es un atraco, pero me parece interesante que, aprovechando este espacio donde están las directoras del ámbito de juventud y de infancia, Irache, disculpa. Sí, no, solo lanzarte tranquilidad. No es mi competencia, es educación, pero sí me consta que están moviendo Roma con Santiago con la situación que tenemos también, porque hay un tema de poco abastecimiento. Lo que había en el territorio se ha comprado y se ha repartido, y el problema es que ahora tiene que llegar. Yo solo creo que puedo decirte que hay voluntad, que están en ello, pero sí tenían muy marcado el plan. Habían priorizado, obviamente es imposible, es inviable, vamos a poner los pies en el suelo. O sea, por mucho estado que sea, por mucha comunidad autónoma que sea, el presupuesto es el que es y encima está mermado por lo que tenemos encima, ¿no? Y estamos haciendo, briguerías. Yo creo que ellos tienen un plan y es sobre todo dotar de entrada a aquellos menores o aquellos alumnos y alumnas que están en un final de etapa. Me comentaron que priorizaban segundo de bachillerato, siguiente priorizaría cuarto de la ESO, sexto de primaria. Entonces, entiendo que como la administración también es lenta y sacar un expediente y entre que eso va a la península y viene para acá, tiene su tiempo. Pero creo que tienes toda la razón de que, independientemente del trabajo que se está haciendo, hay que seguir siendo la piedrita en el zapato, recordando que esto se nos viene encima y yo soy muy consciente además porque se nos viene con los hijos del gobierno. No sé si me explico. O sea, mis niños... Sí, perfectamente. Que no son mis niños, pero que están guardados por el Cabildo Insular, que al final es lo mismo. Aquí es como ellos son el papá o la mamá que cuida y yo soy la mamá o el papá que paga, ¿no? Pero al final, mis niños no tienen todos dispositivos electrónicos para poder seguir como el resto de alumnos y alumnas sus clases normales, ¿no? Entonces, tenemos un problema. Y lo que se trata es de buscar soluciones a medio plazo y que se vaya suministrando también por necesidad siguiendo el plan que incluso tienen, que no me parece descabellado, ¿no? Priorizar esos cambios de etapa y después lo demás. Pero va a ser complejo, Yo creo que esto nos viene también y hay un llamamiento a todos los colectivos jóvenes. No sé qué va a pasar de ahora, pero lo intuyo. Pero venimos de una temporada de unos 10 años en los que nos hemos cambiado el móvil cada 2 años por capricho. Y encima un iPhone. Y tengo 2 tablets porque yo creo que también va siendo ahora a lo mejor de poner iniciativas tengo 2 dispositivos. Uno que me compré porque el otro se me quedaba anticuado, pero lo sigo manteniendo y funciona. Y a lo mejor podríamos generar una red solidaria de seguramente artefactos que podrían ir a parar al punto limpio y que a lo mejor tienen una oportunidad, ¿no? Y se me ocurren también iniciativas de ese tipo para compensar y sobre todo también para agilizar. Sí, o sea, hay conciencia de que efectivamente la situación de urgencia es la que es y los recursos son los que son, pero y sabemos que ahora es muy complejo para acabar el curso, pero es un poco tener esa idea en la cabeza de que tenemos que estar vigilantes para el curso que comienza. Gracias, Irache. Nada más por mi parte. Tomás, tiene la palabra, Tomás. ¿Se me oye? Perfectamente. Bien, son 2 preguntas, pero haré una, esperaré por la respuesta y la siguiente, porque la segunda depende un poco de la respuesta de la primera. A ver, yo hablo como recién jubilado de la enseñanza y prácticamente toda mi vida laboral metido con los jóvenes de instituto. Normalmente he trabajado siempre en los institutos. A mí siempre las políticas de juventud hasta ahora me preocupaban, pero ahora si siguen igual con la nueva situación me alarmarían
que han sido demasiado de, entre comillas, mantener a los jóvenes en una situación de infantilismo largo. Políticas de juventud de ocio, ocio activo, ocio deportivo o ocio de diversión. Y por otro lado, charlas de valores, pero charlas muy, muy, muy teóricas. Es decir, que el tema de la corresponsabilidad, del asumir tareas, de programar qué es lo que quieren los jóvenes conjuntamente y tal y cual, por lo menos en la parte básica, a nivel de ayuntamientos y cabildos y eso ha sido casi inexistente. Y todas las propuestas que venían de ese tipo a los centros educativos pues iban en esa línea, ocio y charlas. Quería saber si tienen algún planteamiento ahora con la nueva situación en que necesitan que nuestros jóvenes se parezcan más a nuestros bisabuelos, de que no quedaba más remedio por la situación económica de madurar muy rápido y asumir corresponsabilidades muy rápido. Pues las políticas de juventud van a ser con otra perspectiva. Esa es la primera pregunta. Totalmente de acuerdo. Yo desde que llegué, de hecho, la verdad que no me granjeé especialmente amistades, porque en las primeras reuniones con los cabildos y con los ayuntamientos, directamente les decía que yo no era un banco, porque la Dirección General de Juventud para mí se me antojaba un banco que pagaba las actividades de ocio, tiempo libre, diversión y fiestas varias de municipios y diferentes ayuntamientos, además que muchos son además con entidades privadas y bueno, más allá de opiniones concretas más partidistas, era en muchos casos una desfachatez, porque, o sea, cuando entras te das cuenta de que pagas hasta caramelos de una cabalgata de Reyes Magos o un rally, ¿vale? De un ayuntamiento muy concreto. Entonces, para mí, obviamente, eso no son políticas de juventud. En su momento, desde que empecé, nosotros trajimos a un compañero de Valencia, Jesús Martí, que para mí es una referencia en políticas de juventud, porque nosotros entendemos, y de hecho en la ley va a quedar reflejado, que el ocio educativo debe ser una de las prioridades, es un derecho, ¿vale? Igual que la participación, la educación en la participación y la participación eficaz y real de la gente joven es básica, además viene por el artículo 48 de la Constitución y eso es algo que no se ha fomentado, que a nivel regional es muy difícil, porque es verdad que es toda Canarias, pero a mí en la práctica no me ha supuesto tanta dificultad porque no son tantos ayuntamientos ni son tantas las entidades juveniles y por lo menos me puedo quedar tranquila de conocer, pues no sé si al 90%, pero más del 50% seguro, de trabajar con ellas y tener diálogo y contacto directo y fluido. Y, por ejemplo, ahora mismo lo que hemos hecho esta primera vez es fomentar que en los actos y en las cuestiones que participábamos todas fueran con una conciencia, con una cuestión de igualdad, con una cuestión LGTBI, que eran políticas que no se priorizaban y que no se hacían por lo menos desde la Dirección General de Juventud. Y ahora lo que vamos a intentar un poco es bajar la línea y que no solamente, por ejemplo, nos puedan presentar durante 3 meses proyectos, ayuntamientos y cabildos, sino que además pues tengan que tener unas, como decía, políticas concretas orientadas a las cuestiones de valores y de participación de la gente joven. Por ejemplo, estamos intentando trabajar en lo que decía antes del Día Internacional de la Juventud, pues que no sea simplemente una fiesta, sino que sea un tema de diálogo, que la gente joven participe y hable y se interese por temas y dé su opinión, esa opinión que sea valorada y recogida. Por eso, por ejemplo, para nosotros era vital el tema participatiado, tanto en el observatorio, que tiene una parte participada, pero que está detenida y que esperamos que en el mes que viene se pueda poner a llevar a cabo. La parte de la ley para nosotros era vital ir a nivel el más local y hacerlo desde las asociaciones. Lo intentaremos hacer en las medidas de las posibilidades sin alargar mucho el proceso, porque si no al final pues ni una cosa ni la otra. Y yo sí que creo que, por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que el abusar de charlas continuas sobre siempre los mismos temas, además de una forma muy poco eficaz para la gente joven, no vale. Nosotros hemos primado en todo caso de hacer charlas o de hacer cosas así, que sean más bien foros, que sean jóvenes explicándole a la gente joven pues sus vivencias o sus situaciones, más que decirle, mira, el sexo es esto o la diversidad es esto, pues que vaya una persona joven a hablar de qué es la diversidad o hacerte preguntas y reflexionar, además de una forma práctica, entretenida
Y bueno, no tiene que no ser divertida, puede ser divertida, pero más eficaz porque te haga pensar y ser partícipe, ¿no? Y por último hay una parte que a mí también me parece importante, que la cantidad de jóvenes que hacen cosas culturales, por ejemplo, ¿no? Que son músicos, que son artistas, a todos esos jóvenes no se les da ningún tipo de ayuda ni ningún tipo de impulso. Nosotros sí que lo estamos intentando en la medida de nuestras posibilidades. Gente joven que hace voluntariado. Para mí esa gente joven es la que tiene que enseñar a otro montón de gente joven. No tengo que ir yo ni el técnico de juventud, sino tiene que ser esa gente, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa es nuestra línea. Bajarlo a los ayuntamientos no es tan difícil, es más difícil bajarlo a los cabildos, que son muy pragmáticos y están acostumbrados a hacer un único gran evento maravilloso y precioso que les llene de votos. Nosotros les hemos dicho que no vamos a hacer esos eventos puntuales, sino que queremos que las cosas tengan una línea, es decir, que si en enero haces una cosa, no lo hagas porque es el día de, sino porque es importante para tu línea política, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se van acostumbrando en la medida de que financias o no, dependiendo de lo que les presente, pero es muy costoso. Yo creo que hasta que la ley no lo obligue por competencia y ya sea una forma un poco más normal, ¿no? Hasta que haya un plan que diga, se trabaja así, sin eso es más difícil. Se basa en que me hagan caso o no, y bueno, eso más complicado. No sé si te respondí, pero bueno, es más o menos lo que pienso, ¿no? Bueno, eso se irá viendo en la práctica, a ver si lo vamos cambiando o no. Y la segunda pregunta tengo que explicarla con una especie de parábola, para ver si se me comprende. A ver, cuando la transición nos encontramos que no había libertad sindical en España y luego ya se legalizaron los sindicatos, pues se cogió el viejo edificio en cada lugar de la antigua Confederación Nacional de Sindicatos Franquistas y se aprovechó la infraestructura, es decir, se vaciaron esos sindicatos del franquismo que había dentro y se metieron o se repartieron pues las instalaciones y todo lo que había allí, la infraestructura entre los sindicatos de los trabajadores, fueran comisiones, UGT, intersindical y tal. Cuando la transición en el plano educativo y referido a la juventud, yo creo que se cometió un error gravísimo, porque en vez de un tema que era fascista pero que se podía utilizar, pues lo que hicimos es que en lugar de aprovecharlo para darle la vuelta, como se hizo con la antigua Confederación Nacional de Sindicatos, pues lo que se hizo fue derribar. Me refiero a que antiguamente en los institutos estaba desde el planteamiento nacional católico, machista, pues estaban la asignatura de tareas del hogar, con lo cual al terminar el instituto, pues las chicas sabían el tema del hogar, más lo que aprendían en casa, y los chicos no sabían absolutamente nada. Bueno, pues ahora lo normal es que muy pocos, sean de un sexo o de otro, sepan algo de no solamente las tareas del hogar, sino de la economía familiar. Cuando los chicos intentan independizarse, pues en los temas de salud son desastrosos, no generalizo, pero sí en una buena parte, de que comen nada más que fritangas, lo único que hacen es comida rápida, no saben manejar el presupuesto mensual, que suele ser muy cortísimo, dado cómo están las cosas de tal y de... Entonces, yo siempre he venido, el tiempo que he estado en el instituto, pero he visto que me miran raro de por qué no empezamos... lo ideal sería suprimir la religión católica de la escuela, pero bueno, por lo menos como alternativa a la religión, en lugar de sugerir desde juventud, en lugar de tener clases teóricas de la Constitución, de los valores, de la historia de las religiones, teoría, hacemos algo práctico y volvemos, pero dándole la vuelta a tener, que hay en Europa en ese sentido, en muchos países, economía familiar y trabajos del hogar, con distintos nombres. Yo creo que eso haría más por la igualdad que todas las charlas que demos, aparte de lo bueno que sería en la cuestión de salud y de alimentación correcta. Bueno, yo creo que decirte que lo comparto. Perdón, discúlpame, Laura, un segundo, un pequeño, pero lo comparto porque sobre todo cuando trabajamos con las familias de los niños que tenemos tutelados, nos encontramos que tenemos que enseñar cosas tan básicas como esa. Y creo que has dado en el clavo. Así que gracias porque lo hacemos, pero hay que hacerlo más. Claro, o sea, por ejemplo, nosotros cuando vamos a alguna actividad, o sea, te das cuenta enseguida, por ejemplo, cuando con los jóvenes con cosas así, pero es verdad que es una cuestión que debería estar implementada
en el currículum educativo, pues probablemente. Es verdad que para nosotros, es decir, ahora mismo, por mucho que lo propongamos, es decir, creo que cuesta mucho porque de por sí los cambios en las leyes educativas, los pactos educativos dichosos, que la verdad que nunca sirven para mucho nada, sino salvo liarla. Entonces, yo por lo menos desde la modesta posición de juventud, no tanto creo que pueda impulsar con la modesta fuerza que tenemos eso en educación, pero creo que desde las políticas de juventud se puede hacer su parte. Es decir, yo, por ejemplo, en el Consejo Escolar puedo presentar proyectos porque hay mucho dinero para cualquier tipo de iniciativa, pero es verdad que no puedes incluir cosas en el currículum aparte de las que están. Entonces, a mí me parece fundamental que, por ejemplo, en los talleres o en los encuentros regionales que nosotros hacemos, en los campos de voluntariado, en los campamentos, en las políticas que nosotros pagamos, sí que tenemos que poner eso como condicionantes, ¿no? Y para mí es básico el tema de la corresponsabilidad y el tema de la distribución de tareas, por ejemplo. Es un tema de igualdad real, no de igualdad teórica, como bien decías, ¿no? Pero bueno, que nosotros lo llevamos a la práctica en las cosas que nosotros organizamos con nuestra modesta fuerza, ¿no? Pero que coincido que a nivel educativo habría que hacer más, pero que es una propuesta mucho más seria, mucho más dificultosa desde la posición en la que nos encontramos. Talía, ¿tienes la palabra? Talía. Sí, ya, ¿se oye? ¿Hola? Sí, se oye. Vale, un saludo a todas y a todos desde La Laguna. Me he reincorporado tarde y me he perdido toda la intervención de Irache, que la verdad lo lamento bastante. Enhorabuena por el curro y enhorabuena por mantener estas reuniones. Y mi pregunta es muy concreta para Irache. Sé que ya la ha respondido, disculpas por traerla otra vez, pero desde nuestro equipo en el Ayuntamiento de La Laguna se quería saber pues, las escuelas infantiles, las que gestionan desde la Dirección General, la fecha de apertura que estiman y un poco la forma en que esta se haría. Sé que es repetida, mil disculpas por ello. Y les doy una buena noticia para cuando pasen por La Laguna, porque este sábado Heraclio Sánchez va a ser peatonal y bueno, compartir alguna pequeña cosita bonita de eso de recuperar las ciudades para la vida que vamos haciendo y quería compartirlo con ustedes. Gracias y perdón por repetir. Pues enhorabuena por ese logro. Y con respecto a lo que me preguntas, también sí, es cierto, lo comentamos antes. Estamos, en principio, prevemos poder abrir con el inicio de la fase 2 el 25 de mayo. Y ahí las ratios tienen que ser mucho más reducidas. Tenemos que ver también cómo gestionamos los espacios, cómo gestionamos también el personal que vaya a trabajar en esas escuelas, con qué grupos. De entrada, lo que hemos hecho ha sido también hacer un sondeo con nuestros propios usuarios de las escuelas infantiles para saber también qué necesidad real tenemos en este momento de abrir. Es obvio que es necesario porque hay muchas familias que tienen que conciliar. Entonces, hemos visto que los números son muy bajos. ¿Qué conseguimos con esto? Que garantías, que es lo que estamos buscando. Nos hemos reunido con educación, estamos elaborando cómo va a ser esa incorporación, sobre todo lo que prioriza en este momento, porque es de lo que se está hablando, que es de 0 a 6, pero concretamente de 0 a 3, que es la parte que nos ocupa a nosotras. Y eso es lo que, la idea es 25 y iremos dando información a medida que también la vayamos teniendo y la vayamos componiendo, porque creemos que hay que hacerlo bien y que por un lado tenemos que cubrir esa necesidad, pero por otro lado tenemos que seguir reivindicando que las mujeres puedan conciliar y que el teletrabajo sea una realidad y que hayan otras formas de trabajar, incluso modificando horarios, porque todo el mundo trabaja por la mañana, pero a lo mejor hay servicios que incluso podrían estar cubiertos por la tarde y creo que nos va a obligar a ser muy creativos en las soluciones que tomemos. Pero sin duda van a tener garantías tanto para los usuarios de las escuelas como para el personal que trabaja en ellas. Ana Gloria. Ahora, a ver, lo primero, felicitar a las compañeras. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Se oye perfectamente. Una cosa, por favor, la gente que tiene el micro abierto que lo apague. Bien,
felicitar a las compañeras por el trabajo que están haciendo. Como decía Teo, se nota la impronta de Podemos y además la felicitación añadida de que esta situación nueva del coronavirus, que nos ha descogido a toda la población descolocada, a pesar de eso han continuado con el trabajo. A mí me parece que han hecho una adaptación estupenda. Felicitar también a la organización, me parece este tipo de iniciativas buenísimas, y el salto que se da hoy de proyectarlo desde YouTube, fundamental, porque tenemos mucha militancia con muchas ganas de saber qué se está haciendo en las instituciones y mucho trabajo en las instituciones que igual no está siendo bien conocido. Hace falta que se dé esa conexión y esto está genial, esta iniciativa está genial para que se vaya dando esa conexión, porque además, claro, las compas que están en las instituciones no pueden a la vez que hacerlo difundirlo porque el tiempo es limitado, con lo que me parece muy bueno. En principio no iba a hablar, pero han salido muchos temas relacionados con educación, que es mi campo laboral, y comentar solamente la experiencia de mi centro, en el que la encuesta que mandaba la consejería para analizar la brecha digital no tenía la adaptación, a ver si me sé explicar bien, no tenía la adaptación de qué alumnado había, sino del alumnado que se había conectado, cuál había tenido dificultades, con lo que no daba un dato real en un principio. Por ejemplo, en mi centro, que hay, por la zona en la que está, hay muchos problemas socioeconómicos, pues aparecieron, solamente nos dieron 2 tablets, pero posiblemente porque la encuesta nos decía de 30 hay 2, o sea, se daba el dato de que había 2 con problemas, pero no de 30, 2 tienen problemas, sino de 15, con los que he podido conectar, 2 tienen problemas, con lo que en realidad estaba de algún modo, pero bueno, decía antes también, que es que en esta situación es nueva para todas y todos, y vamos asumiéndola y resolviéndola como podemos. No creo que haya habido mala fe, pero sí compartir la experiencia de mi centro, donde lo que hicimos fue que las tablets que teníamos en el centro, que por ahora no se están utilizando, se buscó la manera de compartirlas con el alumnado que tenía dificultades. Es algo que se puede hacer desde todos los centros y que en gran manera va a facilitar la terrible brecha digital, que si en general se nota en el alumnado la diferencia que puede haber y el efecto del entorno familiar, si favorece o no favorece el estudio, se nota muchísimo, pero cuando estás en el aula es mucho más fácil compensarlo. En esta situación, la educación, que al fin y al cabo es el principal igualador social que tenemos y el principal igualador que nos permite resolver los problemas de la gente que más lo necesita, pues está más dificultado para que pueda hacer esa función, porque es muy difícil. Y solo eso quería, como ha salido varias veces el tema de las dificultades digitales, pues contar la experiencia nuestra. Y muchas gracias de nuevo por la iniciativa y seguimos. Si alguien más quiere intervenir. Paco. Sí. No es intervenir para hacer ninguna pregunta. Yo, para cerrar mi intervención, Sí. yo les contaría un hecho, si me lo permiten, si quieren, de un caso que me sorprendió y que me ha hecho reflexionar mucho sobre coorganización corresponsable de ocio juvenil, que creo que podría ser interesante que se lo refiriera, para que, bueno, a lo mejor les hace pensar de cara al futuro sobre nuestras políticas. ¿Sí? Sí, Tomás, ven, 5 minutillos y exponlo, o más breve, porque llevamos... Más breve una de 5 minutos. Llevamos 1 hora 50 minutos. Venga, Tomás, adelante. Mira, brevísimo. Hace unos pocos años, en una ciudad llamada Durango, de unos 30 o 40 mil habitantes, me encontré cuando iba a primeras horas del amanecer hacia el monte, en la plaza central, donde había habido fiesta y actividades juveniles desde todo el día anterior y hasta altas horas de la madrugada, un grupo de jóvenes que
En el momento que estaban allí ya estaba todo absolutamente limpio y en ese momento, con un frío que daba miedo, estaban metidos dentro del río limpiando pues los residuos que habían visto que había dentro del río, dentro de las márgenes del río, y los estaban sacando del río haciendo una limpieza y separando los residuos para clasificarlos y mandarlos pues a los contenedores correctos. Eso me llamó tanto la atención que pregunté que por qué estaban haciendo aquello y a esas horas y tal. Bueno, pues las fiestas y actividades juveniles del día anterior habían sido codiseñadas entre asociaciones juveniles y el ayuntamiento y juventud del ayuntamiento. Es decir, no, el ayuntamiento no preparó unas actividades, no, las diseñaron conjuntamente, buscaron los medios conjuntamente, vieron qué cosas les gustaba, qué grupos musicales o qué grupos de teatro, cómicos y tal iban a contratar de la zona. El ayuntamiento puso los medios luego económicos y de infraestructura, montaron los escenarios y toda la parafernalia conjuntamente con trabajo juvenil y personal del ayuntamiento. Hicieron la fiesta y luego de madrugada una comisión de jóvenes junto con personal del ayuntamiento lo desmontaron, limpiaron toda la plaza y a los jóvenes les quedó impulso para de amanecida meterse en el río, para de camino que limpiaban la plaza también limpiar el río. Con responsabilidad de principio a fin. Claro, esa es la idea. O sea, yo, por ejemplo, igual que Sergio, que está por ahí, venimos de esa cultura. Lo que pasa que es verdad que hoy en día nosotros además tuvimos el mejor ejemplo, ¿no? Participábamos en un colectivo juvenil en el cual nosotros llegábamos a gestionar el presupuesto municipal, parte del municipal de juventud. Eso, por ejemplo, a día de hoy en ese municipio es inexistente y completamente inesperable, ¿no? Y no hay ahora mismo ningún municipio que lo haga. Nosotros, por ejemplo, este año habíamos hablado de hacer las preparaciones para el año que viene, hacer un presupuesto participativo, y el devenir del COVID, por decirlo de alguna forma, ha retrasado todo tanto que ahora, que cuando casi tendrías que estar cerrando o ya teniendo definida parte de la ley, pues has tenido casi 3 meses de impasse, ¿no? A mí es algo que me gustaría aspirar, lo tengo clarísimo, y además creo que es desde lo local, o sea, lo regional puede estar muy cerca de la gente joven porque sí, pero quien tiene que hacer esas políticas es los municipios, y para eso tienen que tener recursos humanos, o sea, personal, que hay muchos municipios que ni siquiera tienen técnicos de juventud, o los que lo son técnicos de 2 o 3 áreas, o no tienen ni idea de lo que son las políticas de juventud, y por otro lado recursos, y que esos recursos no se puedan gastar solamente en una fiesta y en una verbena. En este caso, por ejemplo, yo entiendo que la gente organice de forma corresponsable un festival o un concierto, pero con otra función y con otras medidas y de otra forma. No sé si Sergio quiere añadir algo, pero a mí me parece que eso es fundamental. Lo que pasa es que nosotros ahora mismo no tenemos ni las competencias ni las herramientas para hacer eso viable, más que fomentarlo, que lo hagan las asociaciones. Es por eso que a mí cualquier proyecto, o casi cualquier proyecto, mientras esté bien fundamentado, de asociaciones que en sí mismas hagan eso en algún municipio, en alguna fiesta, consigo mismos, con otros jóvenes, eso es lo que yo creo que ahora mismo es donde más tenemos poder para poder interceder. Y creo que eso después genera un mecanismo, porque son esos jóvenes los que, por ejemplo, si no hubiera pasado todo esto, hubieran hecho un intercambio por medias islas hablando de esos temas, ¿no? Que hay islas que van todavía muy retrasadas en el tema porque no tienen el intercambio y la experiencia de otras, ¿no? Pero bueno. Hay una pregunta por escrito que la hacen del canal de YouTube, Judy Rodríguez, y pregunta: ¿qué medidas tienen para aumentar la participación de los jóvenes en la agricultura? Pues mira, en la agricultura nosotros una de las grandes ideas que teníamos, que se nos estaba un poco abajo, que íbamos a hacer también unos PFAE en el Centro Atlántico de Juventud de La Laguna, que tiene un pedazo de enorme no utilizado, y queríamos hacerlo para que los jóvenes pudieran tener eso como un espacio. Como no se va a hacer desde esa parte con la financiación de empleo, cuando todo esto pase, lo que vamos a hacer es hacer un convenio con la Escuela de Capacitación Agraria, con la Universidad de La Laguna y con una asociación de discapacidad que en concreto trabaja sobre todo con personas jóvenes,
para que haya un momento de inclusión donde puedan sembrar en nuestro centro agricultura básicamente ecológica, donde además eso después lo puedan donar y los propios jóvenes se los puedan llevar a su casa, y donde además haya esa mezcla entre jóvenes con discapacidad y sin haciendo algo por la tierra. Obviamente eso es solo en Tenerife. A mí me encantaría que eso se pudiera hacer en más sitios. De hecho, en Fuerteventura se hace y nosotros pagamos proyectos de garantía juvenil a Banfuera en concreto, que están haciendo cosas así. En Gran Canaria las cosas que se hacen tienen más que ver con microplásticos, no tanto con agricultura ecológica, y nosotros en principio lo que podemos hacer ahora mismo es fomentar los proyectos que se lleven a cabo en este sentido, los ya existentes por jóvenes, y fomentar que tengan esos espacios, es decir, hasta negociar con los ayuntamientos, que en muchos casos la verdad que se prestan a tener huertos ecológicos, huertos urbanos, azoteas. La idea sería incluso poder hacer un convenio con la Cátedra de Sostenibilidad de la UL y la de Las Palmas sobre estos temas, pero estamos en ello, porque la verdad que todo esto ha retrasado tanto algunas de las debates y situaciones y ha pospuesto temas urgentes que inevitablemente se han puesto otros por encima, ¿no? Que estamos en ello. Pues compañeros, llevamos 2 horas de encuentro virtual, 2 horas creo que bastante bien aprovechadas. Si hay alguna intervención tiene que ser muy breve, así Sergio quiere hablar, pero muy breve, por favor, porque ya llevamos 2 horitas. Venga, tiene la palabra. Sí, súper breve porque como vi antes que Laura me nombraba y justo se me había caído el ordenador y entré en un momento, por lo que comentaba también el compañero, ¿no? Yo creo que es muy interesante ver también todos los recorridos y experiencias también en los territorios sobre políticas de juventud. Yo vengo de un municipio, que es el municipio de Los Realejos, que tiene muchísima experiencia en autogestión joven y en trabajos participativos diferentes, donde desde la Concejalía de Juventud, porque teníamos y tenemos un personal técnico comprometido con las políticas de juventud, no se planteaba esa historia de el futbolín y el billar y la diana como únicas alternativas de trabajo juvenil, sino que se ponían sobre la mesa políticas participativas, y ahí es súper importante, y yo creo que hay que seguir potenciándolas, y creo que desde la Dirección General de Juventud se está abriendo esas políticas, según lo ha comentado Laura, y seguro que se tiene que seguir intensificando a otro tipo de actividades juveniles, que no solo nos tenga en cuenta la población joven como una destinataria indirecta de acciones y receptores pasivos y pasivas de todas las políticas, sino como verdaderos actores, actrices en general, protagonistas de las políticas de juventud, y que tomemos parte de esos procesos, y creo que eso es vital. Y luego otra cosa también muy importante, que creo que por lo menos, al menos es una reivindicación joven, que no se entre comillas, se nos tutele, quiero decir, sino que se nos acompañe en los procesos, que no se diga lo que tenemos que hacer las personas jóvenes, que solo tenemos que marcar las propias personas jóvenes. Y creo que eso es vital, tanto con los jóvenes como con la juventud en general, como con la infancia. Los Realejos también es ciudad amiga de la infancia, declarada por UNICEF y con sello de calidad. En fin, creo que hay que seguir comprometidos con otra manera diferente de hacer política, y creo que Podemos está dando una referencia clara de que eso es posible y que se puede, vamos. Y gracias, y perdón por extenderme, que me flipo. Si Laura o Irache quieren decir algo. Si no, pues... Bueno, yo agradecerles sobre todo que hayamos podido compartir estas 2 horas largas, y contarles en todo caso, porque me parece que es un logro, aunque hay quien no quiere verlo así. Nos ha pasado algo también que es histórico, ¿no? Hemos trabajado durísimo para ello, pero es histórico que en la Dirección General de Infancia estemos por primera vez al día con respecto a la emisión de títulos de familia numerosa. Es un puntazo. Es verdad que veníamos, es un logro también, pero también creo que es importante que la gente conozca lo que hay, ¿no? Venimos de una acumulación de tiempo en el que no se podía resolver esta situación de los títulos de familia numerosa, y básicamente el problema principal fue que a 31 de diciembre el plan de choque que teníamos trabajando en ese área en concreto se marchó, se acabó su contrato, y nos costó un mundo volverlos a traer después a finales de enero.
Y hay que decir que la situación del COVID, bueno, pues nos ha traído la posibilidad de poder poner al día todo lo que estaba pendiente, y a día de hoy, cuando un expediente entra, pues en menos de 5 o 6 días está resuelto, ¿no? Y bueno, me parece que es un trabajazo que ha hecho la gente que trabaja en la unidad de familia numerosa, y yo creo que también hay que reconocérselo, porque al final nuestra consejería es una consejería en la que quienes formamos parte de ella nos sentimos vulnerables en lo personal, pero nos sentimos y somos esenciales en lo social. Y bueno, me parece que han hecho un trabajazo, porque ha habido mucha gente exponiéndose, ha habido gente que ha podido teletrabajar, otra que ha estado presencialmente, pero bueno, es un logro, a día de hoy es un hecho histórico, estamos muy contentos. Y que también quería comentarles que mañana es el Día de la Familia, el Día Internacional de la Familia. Y bueno, teníamos previsto hacer una actividad el día 16, el sábado, en La Laguna, que no se va a poder llevar a cabo en el formato en el que estaba previsto, pero se va a llevar a cabo en otro formato, y además va a durar todo un mes, ¿no? Entonces vamos a participar también de esa celebración del Día de la Familia, y hoy estrenamos campaña, que no es una campaña nueva, pero es una campaña que viene a reforzar las anteriores, porque el programa de acogimiento familiar pues ha puesto en marcha una campaña para aumentar ese banco de familias, y hay un vídeo con unos muñequitos muy chulos que está circulando ya por las redes sociales, y esperamos que en breve, escalonadamente, por favor, la gente no llame al 012 toda de golpe, sino que vayan poquito a poco interesándose por el acogimiento familiar, que sin duda es una de las mejores medidas de protección, y como somos quienes tenemos que ejecutar esas medidas de protección, querríamos hacerlo en el futuro con un banco de familias acogedoras muy grande, que nos permitiera evitar el acogimiento residencial, o por lo menos reducirlo a cifras más humanas. Así que, bueno, nada, por mi parte simplemente agradecer el espacio, creo que es súper importante para que la gente sepa lo que hacemos, pero para nosotros también, porque nos acerca, y al final somos compañeros que estamos ahí, que estamos trabajando, y que sentirles también ahí, pues también es una motivación, porque sabemos que hay gente que sigue el trabajo que hacemos, así que gracias. Totalmente de acuerdo con Irache. Para nosotras este espacio, al principio no me acuerdo si fue en febrero o cuando, hicimos una rendición de cuentas en Gran Canaria, la íbamos a hacer en Tenerife y la paramos por el estado de la nacionalidad, y al final ni una cosa ni la otra, porque llegó el COVID y mandó a parar, como quien dice. Así que bueno, ya que siempre hemos hablado de la fragmentación territorial y de lo difícil que era todo, pues bueno, con los problemas del directo, de los temas telemáticos, pero creo que al final esto lo vamos a tener que hacer como algo mucho más normal, y dentro de un par de meses seremos expertos, que lo haremos además todo perfecto y ya sin problemas. Entonces, bueno, si así acercamos a que haya más participación, haya más diálogo, haya más conocimiento de todo lo que se hace, y también haya más relación para poder hacer propuestas sobre los temas que estamos haciendo y sobre otros, yo creo que es súper necesario. Y si no hay nada más, pues me voy a desconectar y voy a conectarme a una reunión que me quedan 2 o 3 horas de consejo escolar. Pues nada, compañeros, darle las gracias a Irache y Laura por su trabajo, por estar aquí en este encuentro virtual de hoy, y darle las gracias especialmente y un fuerte abrazo a todas ustedes, compañeras y compañeros de los Círculos de Canarias, que sin ustedes este espacio no sería posible. Recordarles que mañana, el encuentro de mañana va a ser puntual, por favor, a las 18:00, a las 6 de la tarde, con Alberto Rodríguez y con Héctor Morán. Nos hablarán de las medidas que se han tomado en trabajo, y podemos preguntar sobre los ERTE, sobre los autónomos, etcétera, aclarar muchas dudas. Tengan en cuenta que tenemos 1 hora, y mañana a lo mejor el formato puede cambiar un poco, o tiene que ser preguntas de 1 minuto, o las preguntas por escrito, ya veremos. De todas formas, no termina aquí estos encuentros, la semana que viene continuarán, tendremos igualdad con María del Río y Kika Fumero, tenemos dependencia con Jonás y Miguel Montero, tenemos LGTBI con Silvia Jaén y con Víctor González,
Y para terminar, hablaremos del Gobierno de Canarias con Noemí Santana y Manolo Marrero. Es decir, tenemos una semanita completa, seguiremos, esto esperemos que no acabe aquí. Es una manera de conectar las islas y seguiremos por estos canales, mejorando, como decía la compañera Laura, y de alguna manera, pues, hoy hemos probado con YouTube, ha salido más o menos bien, y esperemos que la próxima semana vaya saliendo mejor, sin fallos técnicos. Y de nuevo, un fuerte abrazo, cuídense, compañeras y compañeros, que sin ustedes no es posible este espacio. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, señores, que lo pasen bien. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Desde mi zona límbica, mis mejores deseos. Gracias, buenas tardes. Igualmente para ti, jovencito. Adiós. Chao, buenas tardes. Chao, adiós. Okay. Bueno. Otra cosa. Oh. Estoy con esto.